Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Hola, profe, buenas noches. Bueno chicos, bienvenidos a nuestro encuentro. Ya estamos la mayoría. Vamos iniciando el día de hoy con las dudas, chicos. ¿Qué dudas tienen sobre el taller que estamos trabajando o sobre la lectura de la sección 3, que es la presentación de estados financieros? ¿Cómo les ha ido con esos temitas? Cuéntenme, por favor. Regálame un segundito, profe, yo ahora aquí, yo sí tengo una duda Claro que sí, con una de adelante. las preguntas. Dale, te esperamos. O mientras el compañero José le abre el archivo, ¿algún otro compañerito tiene alguna otra duda, inquietud? Este taller que estamos es ¿para cuándo, chicos? Me confirman, porfa, la plataforma está súper lenta, no me deja ingresar. Profe, usted colocó un taller adicional aparte del segundo. Es que nosotros tuvimos que subir el taller 2 el día martes, si no me equivoco Ah, fue. bueno, sí, no, no, O usted puso uno adicional no, aparte de ese eso. taller 2 era sobre sección, hablaba de la presentación de estados financieros. Así que incluso la compañera la semana pasada me dijo que habían unas preguntas repetidas, que efectivamente sí, sí íbamos en ese taller 2. Sí, sí, señora. Listo, chicos. Eh, bueno, bueno, chicos, para el día de hoy, mientras José vaya encontrando su duda, tenemos la primera parte de la clase. Vamos a hablar sobre la sección de políticas contables. Vamos a hablar un poco sobre toda esta sección que implica un cambio en la política contable. Bueno, ya lo vamos a ver, esta es la sección 10. Y en la segunda parte del encuentro tendremos entonces el primer parcial, que lo vamos a desarrollar a través de plataforma. Voy entonces a proceder compartiendo la pantalla para que iniciemos con la sección. Me confirman, chicos, si allí en mi pantalla, por favor. Sí, señora. Sí, profe. Profe, Adelante, José. profe, la pregunta 3 que dice que las partidas de naturaleza o fusión distinta. A. Siempre se deben presentar de forma separada en los estados financieros. B. No se deben presentar de forma separada en los estados financieros, es decir, se deben agrupar en los estados financieros. Y C. Se deben presentar de forma separada en los estados financieros si las partidas tienen importancia relativa. Entonces yo busqué en la sección 3, ¿cierto? Dice, Sí. tiene que ver con la materialidad, importancia relativa y agrupación de datos. Entonces me dice, una entidad presentará por separado cada clase de partidas similares de importancia relativa
relativa. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tengan importancia relativa. Esa sería como la respuesta, pero de forma inversa. No sé si de pronto es que aquí donde dice en los estados financieros, sí, las partidas tienen importancia relativa. Espérame, yo voy abriendo aquí el taller. La pregunta 3, correcto. Las partidas de naturaleza o función distinta, ajá. Entonces tenemos las opciones que nos leía el compañerito. Bueno, miremos la primera. Siempre deben presentar de forma separada los estados financieros. Las alternativas que nos leía el compañerito, ¿puedes volvernos a leer por favor esa partecita que nos leíste ahí del estado, de la sección? Una entidad presentará por separado cada clase de partidas similares de importancia relativa. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tengan importancia relativa. Listo, entonces dice que las va a presentar a menos que no tenga importancia relativa. Entonces, nos está diciendo, sobre las partidas o naturaleza de función distinta, tengo la opción A. Siempre se deben presentar de forma separada. Digamos que lo que está leyendo en la sección es que las debo presentar, más no me dice si sin duda lo separa, ¿cierto? Luego me dice la opción B, no se deben presentar en forma separada en los estados financieros, es decir, se deben agrupar en los estados financieros. Más o menos me está diciendo lo mismo que la A. Siempre perdón, lo contrario, que se tiene que separar, presentar no separada, sino de manera agrupada en los estados financieros consolidados. Y la C me está diciendo, se deben presentar separados solo, o pues me está diciendo, se deben presentar separados si las partidas tienen importancia relativa. Y lo que nos acabas de leer habla exactamente de eso, de la importancia relativa. Entonces, por eso digamos que estamos frente a la opción C, que es la correcta, partiendo del tema que nos hablabas tú, que es la importancia relativa. Pero es que ahí dice que a menos que no tengan importancia relativa. Exacto, que no las debes presentar en forma separada si no tienen. Y aquí la respuesta es la contraria, exacto. Bueno, y me gusta esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque ahora con el parcial se van a encontrar con preguntas similares, donde hay que leer bastante. O sea, ¿qué me ha pasado, chicos, con estas materias teóricas? Que ustedes pueden saber la respuesta, pero no leen bien el enunciado. Entonces Sí, lo contestamos que al pasa es azar. que ahí cuando me dices si las partidas tienen importancia relativa, es como la cascarita ahí con la definición que dice a menos que no tengan importancia relativa. Sí, sí, de acuerdo. Hay que, Es, digamos, leerlo con calma, detenidamente, para interpretar correctamente el enunciado. Y eso nos puede pasar en el parcial, que ya me ha pasado con algunos otros chicos que de pronto contestan muy rápido y no se detienen a leer el enunciado con calma. Podemos saber la respuesta, podemos entenderlo, pero fallamos en la lectura, ni siquiera es porque no sepamos de pronto la teoría, o en este caso pues el contenido de teoría contable, sino que no leemos con calma. Esa pregunta muy válida, pues ahí la resolvimos y para hacerles esa recomendación. listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar el día de hoy de la sección 10, ya hemos hablado de la sección 2, que es conceptos y principios básicos. Bueno, hablamos del marco, empezamos en el decreto, no, empezamos en la ley 1314, nos enfocamos en el decreto 3022, empezamos en la sección en el marco conceptual, luego procedimos con la sección 2, conceptos y principios básicos, vamos en sección 3, presentación de estados financieros, y vamos, digamos, a saltar un poco a la sección 10. Dentro de una de las preguntas que tenían, creo que era el taller 1, era cuántas secciones hay. Hay 35 secciones, ¿cierto? Lastimosamente el tiempo es muy corto y pues también se nos daría bastante extenso ver sección por sección. ¿Cuál es el objetivo? Que veamos las secciones más importantes o más representativas o que son base para comprender el resto de las secciones, ¿cierto? No podríamos empezar a hablar de secciones y entender qué eran las secciones sin hablar un poco de la ley, del decreto y del marco conceptual. Entonces vamos como poco a poco avanzando en los conceptos generales de la normatividad financiera internacional
Y entonces llegamos a esta sección 2 que habla de políticas contables. Ustedes recuerdan que en nuestro primer encuentro yo les mostré un ejemplo, bueno, no recuerdo el segundo, les mostré un ejemplo de las revelaciones. No sé si vimos las de Nutresa o las del éxito. Y nos fuimos a las notas o a las revelaciones y íbamos leyendo como qué grupo era de norma internacional, qué políticas tenía. Vimos un ejemplo en la nota de, no sé, inventarios, de propiedad, planta, equipo. Revisamos ahí como el detalle y nos decía, por ejemplo, el método de valoración, de medición. Nos hablaba si era estados financieros separados o consolidados. Bueno, nos iba dando como detalles eh, importantes para entender las bases en que están preparados esos estados financieros. Resulta que estas revelaciones, de una u otra manera, también revelan sus políticas contables. Habíamos hablado de la definición hace, sí, nuestra primera clase también, de las políticas contables, que son como todas esas reglas que tienen las compañías para llevar su contabilidad, ya que la norma no me da o no me exige una única línea, ¿cierto? Hay posibilidades en algunos tipos de temas de tener como esa opción de escoger. No todos los ítems se tienen, no todas las secciones o no todos los registros económicos permiten esa flexibilidad, pero algunos sí. Por ejemplo, la depreciación. La depreciación, la norma internacional, tiene varios métodos de depreciación y eres libre de elegir cuál quieres. Hablábamos la semana pasada de la valoración y que cada sección te dice qué método de valoración puedes elegir o de medición, depende de lo que más se ajuste a la realidad o a la fiabilidad de la información contable, ¿cierto? Hablamos de valor actual, de valor razonable, de costo histórico, bueno. Entonces, esas opciones que me da la norma, ¿cierto? Yo como empresa tengo que elegir una, depende de donde tenga posibilidad de elegir. Entonces, esas elecciones que hacemos, esas reglas que imponemos, las debemos reflejar o llamar políticas contables. Esas políticas contables no es capricho del contador, no es como lo que quiere hacer el contador. Yo puedo tener un concepto personal sobre una forma de hacer un registro contable, pero la política de la empresa es otra. Yo como contador me debo de adaptar a las políticas contables. Entonces, si yo quiero saber cómo se hace algo en un departamento contable de cualquier ente, cualquier unidad de negocio, lo primero que tengo que hacer es enfocarme aquí. Solicitarle a la administración, al área encargada, las políticas contables. Muchas de esas políticas contables las vemos en las revelaciones, pero no está a mayor nivel de detalle. Las revelaciones son como un abrebocas, un aperitivo de esas políticas, pero tienen las claves para yo poder entender las, digamos, reglas o principios contables. ¿Dónde encuentro el capítulo completo? En las políticas contables de cada empresa. Las políticas contables, chicos, son como un libro, una guía que tiene cada entidad y que van a ser absolutamente diferentes en cada entidad. O sea, no va a haber una empresa exactamente con las políticas contables que otras, que son muy parecidas, que hay estructuras, incluso ya en internet usted busca estructuras para crear políticas contables y casi que están pues como en el orden. Hay cierta base donde pueden coincidir las políticas contables de una empresa con otra, pero es casi que imposible que existan 100% iguales unas políticas contables. Muy parecidas pueden existir, pero no iguales, especialmente por un tema que en las políticas contables se llama estimación, que es, por ejemplo, lo de propiedad, planta y equipo. Cuando la norma internacional te permite en propiedad, planta y equipo elegir de algún método de depreciación de los que existen, también te dice que como empresa eres quien decide la vida útil de sus activos. Entonces, para mí, como empresa, la política es que usamos un computador 3 años. Otras empresas pueden tener que no, que lo usan un año. Otras empresas pueden tener que lo usan 7 años. ¿Dónde voy a saber eso? Únicamente en las políticas contables. Por esa razón de la estimación, lo que se considera, por ejemplo, materialidad. Yo les daba el ejemplo la semana pasada, que para algunas empresas la materialidad es el 5% del valor del registro, del activo, de los ingresos de algo.
no todos piensan igual. Para otras empresas la materialidad es un 10%, un 7%. Esa estimación de ese porcentaje de materialidad puede variar también de un lado a otro. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En las políticas contables. Entonces, es súper importante que conozcamos las políticas contables antes de ponernos, digámoslo, a hacer registros contables. Porque puedo estar haciendo un registro contable sin cumplir con las políticas contables. Y eso sería un error. Estoy contabilizando algo en contra de las reglas o de esa guía que tiene ya la empresa. ¿Por qué? Por no haberme detenido a leer primero las políticas contables. Entonces, en definición o en conclusión, esas políticas son los principios o bases que contienen las reglas y los procedimientos específicos de cada entidad para preparar y presentar estados financieros. Tienen que cumplir o tienen, digamos, su razón de ser o su fuerza es una de las características de la información contable, que es la uniformidad. Hablábamos un poco la semana pasada de esa uniformidad y decíamos que no podía cada año, cada día, cada mes cambiar de políticas contables. Que no es que si el contador llegó contento, entonces contabiliza de una manera. Ah, que llegó enojado, entonces contabiliza de otra. Se fue el contador, entonces el que llegó piensa diferente y contabiliza diferente. Y se volvió a ir el contador y el que llegó volvió y contabilizó diferente. ¿Por qué? Porque eso no es uniforme, no se va a poder comparar los estados financieros de un año con otro cuando fueron preparados con bases, principios, reglas y procedimientos diferentes. Entonces, las políticas contables están para garantizar la uniformidad. Y recordemos que entonces hay dos formas de cambiar las políticas contables, que le hablábamos un poco la semana pasada, y una es porque la norma me está diciendo que hay un cambio, la norma internacional, el IASB, me está indicando que tengo que hacer un procedimiento diferente por norma, y no solamente yo tengo ese cambio, sino todos los que aplicamos norma internacional, o porque de alguna manera representa más fiel, con mayor fiabilidad, la información financiera de la empresa. Yo decido cambiar la política contable solo si y solo si ese cambio va a hacer que la información sea mucho más fidedigna, que influya en tomar decisiones diferentes si se hiciera de manera diferente. Entonces, como esas políticas se establecen desde ceros y no las puedo cambiar a menos de esas dos condiciones que acabamos de hablar, tengo que tener muy claro esto. ¿Y qué efectos tiene si yo me equivoco o si yo necesito cambiar las políticas contables con ese objetivo de representar fielmente o con mayor fidedignidad, con mayor fiabilidad, perdón, la información financiera de la empresa? Entonces, ¿cuándo puedo hacer un cambio en política contable? Cuando el IASB lo requiera, obligatorio, o cuando yo lo quiera hacer de manera voluntaria por esa fiabilidad de la información. Ojo, entonces, cuando yo hago esos cambios, tengo unas consecuencias. Si hago el cambio de política contable, eso hay que revelarlo, ¿cierto? Tiene que existir en los estados financieros una revelación que diga que hubo un cambio en la política contable. Pero además hay que tomar una decisión. ¿Ese cambio que estoy tomando me aplica a partir de ahora que quiero hacer el cambio? ¿O será que tengo que ir a corregir estados financieros? ¿O será que tengo que devolverme a aplicar? Entonces la norma te dice que hay lugar a aplicación retroactiva. Es decir, no solo hoy, sino hacia atrás, desde que la política contable tengo que hacer una aplicación retroactiva como si esa política contable la hubiera hecho siempre. ¿Cuándo me aplica entonces esa aplicación retroactiva? Siempre. O sea, siempre que hago una política, un cambio, una política contable, tengo que hacer una aplicación retroactiva. Es decir, si el cambio fue porque la norma cambió o porque voluntariamente mi decisión está basada en mayor fiabilidad de la información contable, tengo que devolverme a aplicar la política contable o ese cambio que estoy introduciendo hoy como si siempre lo hubiera hecho de esa manera. Eso se llama aplicación retroactiva. Y
hay como unas condiciones. Entonces vamos a ver esas condiciones que tenemos. ¿Cuándo lo voy a aplicar? Vamos a suponer que tenemos una empresa creada desde el 2015 y siempre había aplicado el método de depreciación de línea recta. Y por alguna razón, estoy diciendo que si cambio el método de depreciación a unidades decrecientes, estamos representando más fielmente la información financiera. Y estamos en el año 2021, en la contabilidad del 2021. ¿Qué significa el cambio o la aplicación retroactiva? Que tengo que ir a corregir estados financieros del 2020, 19, 18, 17, 16 y 15, como si desde el 2015 hubiera aplicado el método de unidades decrecientes. A eso se refiere la retroactividad. Siempre debo hacerlo. ¿Listo? Hay unas condiciones donde no lo debo hacer, ¿cierto? Como unas excepciones. Y es, supongamos que estoy en el 2021, ¿cierto? Entonces hablábamos de 6 años. Si en alguno de esos periodos yo no puedo determinar en qué momento adquirí el activo, por ejemplo. Yo no sé en qué momento lo adquirí, pero me apareció en la contabilidad del 2018. O lo adquirí solo en el 2018. Entonces, ¿para qué voy a corregir 2016, 17 o 2015 si ahí no tenía el activo que depreciaba por línea recta? Porque lo empecé a depreciar fue en el 2018. Entonces, en ese caso, no tengo que hacer retroactivo hasta el 2015. ¿Por qué? Porque la política que estoy cambiando me aplica únicamente desde el año 2018. Entonces, en los periodos anteriores a ese año, no me tengo que devolver a hacerlo retroactivo. ¿Por qué? Porque no hay un efecto en esa aplicación. No hay cómo determinar esa aplicación. Otra excepción que me da la norma, y es cuando tengo que hacer suposiciones. Me toca empezar a adivinar o a suponer o a pensar, porque normalmente estos cambios se hacen pues, años después, supongamos hace 3 años. Tengo que devolverme a corregir estados financieros hace 3, 5, 10 años, 15 años. A veces no es tan fácil determinar esos efectos de ese cambio, o no es tan fácil establecer los valores, los registros, los activos. Bueno, no es tan fácil hacerlo. Yo tengo como demostrar que no es fácil hacer eso y que para poder hacerlo entonces tengo que empezar a suponer. Y como estoy suponiendo, pues me puedo equivocar. Entonces, ¿qué dice la norma? No. Si usted se va a equivocar, entonces mejor no. Si usted tiene que suponer, usted tiene que inventarse cuál fue la situación en ese momento, entonces no. Hágala al periodo siguiente. Cuando usted tiene que hacer una estimación, digamos, sin tener los requisitos o sin tener la información necesaria para hacerlo, también es una excepción que le da la norma y le dice no se devuelva si usted tiene que ir a hacer una estimación o si el cambio pertenece a una estimación. ¿Qué quiere decir una estimación? Usted suponía que la vida útil del computador iba a ser 3 años, pero pasaron los 3 años y el computador está bueno y el computador lo va a seguir utilizando. O sea, que le va a durar otro año, otros 2 años. Usted estima, usted cree que le va a durar otros 2 años. Hace 3 años era imposible saber si efectivamente eran 3 años, 2 o 1, ¿cierto? Porque lo cuidaron mucho y entonces duró los 3 años y puede durar otro año más, 2 años más, según los expertos. Pero también puede pasar que un computador lo dejaron caer, se lo robaron, se dañó, le cayó agua, lo que sea, y se dañó. Tampoco era culpa suya que hace 3 años usted hubiera dicho que el computador iba a durar 3 años y a los 2 meses la persona responsable lo dañó, ¿cierto? En ese caso, eso es una estimación. Cuando usted está haciendo un cambio de política porque está haciendo un cambio en una estimación, eso no requiere aplicación retroactiva. Porque eso no es un cambio en la política contable, eso es un cambio en una estimación. Y las estimaciones no tienen efecto de política contable, simplemente
pensó que iba a durar, para el ejemplo de los activos de la propia planta de equipo, iba a durar un tiempo y duró o más o menos, pero eso no es un error suyo, eso no fue un mal planteamiento de la política o una aplicación inequívoca de la política, simplemente una estimación que falló. Entonces hay diferente entre política contable y estimaciones. Las estimaciones no se deben aplicar de forma retroactiva. ¿Listo? ¿Qué otra excepción hay para no aplicar de forma retroactiva un cambio en una política contable? Cuando se suministra evidencia de que existían fechas anteriores o periodos anteriores en los cuales ya se había reconocido la partida, la política o el cambio en la política y que fue revelada en ese momento, ¿cierto? Si a partir del 2018, que era el ejemplo que yo les daba, empecé a aplicar esa política y la empresa existe hace 5 años, hace 10 años y en 5 años atrás es donde tengo la evidencia que desde ahí se está aplicando la política que hoy estoy cambiando, pues desde ahí es que tengo que hacer la aplicación retroactiva. ¿Listo? O no tengo que hacer aplicación retroactiva cuando aún no se han publicado los estados financieros. Entonces, supongamos que estoy cambiando una política en este año 2021 y corresponde a algo aplicado en el 2020 y yo no le he publicado los estados financieros a nadie. No se los he entregado a la Cámara de Comercio, a la DIANA, a entidades gubernamentales, a los accionistas, a nadie. Aún no se han hecho los estados financieros. Pues ahí no tengo que hacer correcciones porque simplemente modifico en el año que corresponde y a partir de ahí no sería retroactivo porque no se ha publicado, no tengo que hacer un cambio en los estados financieros. Esas son las excepciones cuando no tengo que hacer una aplicación retroactiva. Si no cumplo ninguna de estas condiciones, siempre los cambios en políticas contables deberán ser retroactivos. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces lo contrario de retroactivo es prospectivo. Es decir, a partir de hoy que estoy haciendo el cambio. Ojo, pero no me aplica para cambio de políticas contables. Me aplica solamente para estimaciones. Solamente puedo hacer aplicaciones prospectivas, es decir, de los estados financieros de hoy que tomo la decisión hacia adelante, cuando son estimaciones contables. Que era el ejemplo que les daba ahora, cuando dije que la vida útil del activo era 5 años y fueron 3, o cuando dije que la vida del activo eran 3 y fueron 10. En ese caso, se hace un cambio de estimación y es de manera prospectiva. Entonces tenemos dos conceptos, bueno, 4 conceptos importantes. El primero, que es una política y que es una estimación. Y que son diferentes. La política contable es lo que me está exigiendo la norma y yo tengo que elegir un método de valoración, un método de depreciación, una regla dentro de las opciones que me da la norma. Una estimación es cuando yo determino un valor, determino un periodo, determino un tiempo de uso, donde para determinar ese valor, ese tiempo, esa estimación, hago un juicio de valor. Recurro a lo que yo pienso, a lo que yo creo, ¿cierto? Ahí estoy hablando de una estimación contable. Cambios en las políticas contables se deben aplicar de manera retroactiva, a menos de las excepciones que me da la norma, y los cambios en las estimaciones se deben aplicar de manera prospectiva. ¿Listo? Ejemplo de una estimación, provisiones. Cuando yo provisiono el inventario o cuando yo provisiono las cuentas por cobrar, lo que me van a dejar de pagar, pues yo creo que la cartera se va a siniestrar o según el comportamiento, no, pues si este cliente hace 6 meses no me paga, seguramente ya no me va a pagar, démosle bajo a la cartera. Eso es un juicio. Pero si el cliente paga, pues eso contablemente y desde una política contable no hay cómo controlarlo. ¿Cierto? Es una estimación, de acuerdo a cómo está el escenario económico, de acuerdo a las decisiones que tenga la empresa para aplicar el deterioro de cartera, pues ese juicio va a cambiar. Otro ejemplo de estimación contable, una amortización. La amortización me aplica para los activos de propiedad planta de equipo, que pues serían entonces en ese caso depreciaciones. ¿Cuándo hay una amortización o una depreciación? En el tiempo de vida útil. Cuando
cuando yo creo que voy a usar o a sacar un beneficio económico futuro de un activo durante un tiempo y ese tiempo cambia. Entonces estamos hablando de amortización o de depreciación en el caso de los activos de propiedad, planta de equipo. Amortización cuando es un activo intangible, por ejemplo, un derecho de uso. Cuando a mí me dan un permiso y supongamos que pagamos por una licencia de software y el valor del pago o el permiso que yo adquirí con el fabricante fue por 5 años. Entonces yo lo voy a amortizar a 5 años, pero en el año 3 decido que ya ese software no me sirve, que voy a usar otro. La estimación fue la que se equivocó. La política contable sigue siendo una amortización de licencias. ¿Dónde más hay una estimación contable? En los impuestos anticipados o en los anticipos o en los impuestos diferidos. Cuando hacemos, por ejemplo, antes de la presentación de estados financieros, se hace una estimación del impuesto de renta, que normalmente decimos que es el 32%. Pero resulta que eso cuando se presenta la declaración de renta hay que hacer una cantidad de depuraciones, de deducciones que tienen que ver con un tema fiscal. Ahí se genera un impuesto diferido, cuando la base fiscal es diferente a la base contable para pagar impuestos. Y esas bases hoy son la situación que se presenta. Dentro de un año, con la reforma tributaria, van a ser otras. Entonces, esa estimación, eso no significa que yo tenga que cambiar la política contable. Cambió la norma fiscal, cambia el valor del impuesto. No significa que tenga que devolverme a corregir todos los años. Por ejemplo, cuando uno hace provisiones para cubrir demandas y uno provisiona lo que el abogado cree que va a ser la sanción, pero el abogado no es quien la determina un juez, ¿cierto? Entonces el abogado dice, vea, yo creo que o vamos a ganar o vamos a perder tanto dinero. Uno estima o cree en ese valor que nos dice el abogado, pero esa no es una versión final, eso es una estimación, eso es un juicio de valores, un criterio que está usando la persona experta, en este caso el abogado, para decir, vea, esa sanción o esa demanda a la empresa le puede costar, no sé, 100 millones de pesos. Pero al momento del juicio del juez va a fallar y va a decir 80, 110. No quiere decir que haya que cambiar la política contable. Hay que hacer un ajuste, ¿cierto? En la contabilidad, pero eso fue un error en una estimación. ¿Cuándo hago el ajuste? A partir del momento en que me doy cuenta que esa estimación falló. No tengo que devolverme a corregir estados financieros. Listo. Clara la diferencia entre política contable y estimación. Profe, disculpe una pregunta. ¿Las provisiones que se hacen desde nómina también entrarían acá en estimación contable? ¿O eso ya sería como una... Sí haría parte de este grupo? Sí. Ah, ok, gracias. Así es. El ejemplo de la provisión es chévere, el de la provisión de nómina. Por ejemplo, una persona que tiene un salario variable, cada mes en la provisión le van colocando un pedacito, un porcentaje del salario, ¿cierto? Resulta que cuando llegó el momento de pagar, supongamos las cesantías, ha pasado un año, entonces hay que hacer el promedio del valor del salario del año. Y eso puede dar o un poquito más o un poquito menos de lo que se tiene provisionado. No quiere decir que se hayan equivocado, no quiere decir que se haya cambiado la metodología para calcular el valor de las cesantías del trabajador. Solo que como él tiene un salario variable, era muy difícil en enero saber que a diciembre el salario iba a subir o a bajar en el promedio, ¿cierto? Entonces por eso en enero se hizo la provisión de enero, en febrero la de febrero, y al final se hace como ese ajuste. ¿Por qué al final? Porque en ese momento es que sabe si la estimación le falló o no. Por eso es prospectiva, a partir de que se da cuenta que hay una diferencia entre ese juicio o entre esa estimación versus lo que en realidad está pasando o va a pasar, pues ahí es donde hago el ajuste, cuando me doy cuenta. ¿Dudas hasta ahí? Entonces tenemos que tener claro, diferencia entre política contable, estimación contable, y cuando me aplica una aplicación prospectiva o una aplicación retroactiva, ¿vale? Vamos entonces a ver este ejemplo. El primero me habla de un cambio del método de medición posterior, del costo de modelo de revaluación de acuerdo con la NIC 16 o la NIC 38. Quiere decir que esta empresa
de acuerdo con esa norma internacional, sea la sección 16 o la sección 38, o la NIC, si es norma plena, cambió el método de medición posterior. Vamos a decir que estaba en el método, la opción o la norma me permite, en medición posterior de propiedades, planta de equipo, me permite medir al costo histórico, que es como lo está planteando aquí, cambió el método de medición posterior del costo histórico, al modelo de revaluación. Son dos opciones de las que tiene la norma. Esta empresa siempre lo había hecho con el costo histórico y decidió cambiar el método y ya va a pasar al modelo de revaluación. Esa decisión de cambiar el método de valoración o de medición posterior de un activo de propiedad, planta de equipo o de un activo de intangibles, ¿es un cambio en una política o es un cambio en una estimación? En una política, profe. De acuerdo. Y se debe aplicar de manera retroactiva o prospectiva ese cambio en la política. Retroactiva. Así es. ¿Listo? ¿Dudas ahí con ese ejemplo? Bueno, ahora miremos el ejemplo número 2. Cambio del método de medición posterior del costo al modelo de valor razonable. Aquí estamos hablando de otro método de medición posterior establecido para los activos de propiedades de inversión. Tenía el método de medición posterior como costo histórico y lo cambió a modelo de valor razonable. ¿Este cambio es una política contable o es un cambio en una estimación? Política, profe. Así es. Y lo hacemos, como toda política, se debe hacer una aplicación, retroactiva. Ahora el ejemplo número 3. Una entidad comenzó a reconstruir su edificio ocupado anteriormente por el dueño para arrendarlo, conforme a la sección de arrendamientos operativos. Reclasificó la cuenta contable de propiedad, planta de equipo, donde lo tenía anteriormente, con el modelo costo, depreciación, deterioro, a propiedades de inversión, mediante el modelo de valor razonable. Es decir, esta empresa tenía un edificio que estaba ocupado por el dueño de la empresa. Supongamos que teníamos una sucursal, las oficinas administrativas en ese edificio. Y se compró otro edificio, o hay otra zona, bueno, por lo que sea, lo desocupamos. Y ese edificio, donde anteriormente operábamos y estaba contabilizado como una propiedad, planta de equipo porque se estaba usando a más de un periodo y generaba un beneficio económico futuro, ya no lo ocupamos, ya no estamos haciendo uso de él. Y al contrario, la empresa decidió arrendarlo. Decidió arrendar, volver a esas oficinas un arrendamiento. Entonces ya no es correcto tenerlo en propiedad, planta de equipo, porque se está generando un ingreso de ese alquiler. Ese cambio, esa reclasificación contable de propiedad, planta de equipo a propiedades de inversión, de acuerdo a la sección de arrendamientos, ¿es correcto? ¿Eso constituye un cambio en una política contable o eso constituye un cambio en una estimación contable? ¿Qué creen ustedes? Pues para mí sería como una estimación, porque no se sabía que eso iba a pasar. Ok. ¿Alguien más creo que nos iba a participar? Profe, para mí es una política. Okay. Porque primero lo tenía como un activo y ya va a pasar a ser una inversión donde va a ganar un dinero. Listo. Con el arrendamiento. Vale. Entonces, ahí, para que lo aclaremos, entonces, digamos que en algo tienen razón las dos, ¿cierto? Pero no del todo. Vamos a aclarar. Entonces, resulta que como tal la empresa tenía el activo destinado para su uso y decidió cambiarlo, ¿cierto? Decidió cambiar el uso personal a un uso comercial, a volverlo negocio. Ese cambio de decisión
¿cierto? No significa que la empresa esté haciendo algo mal o hubiera estado contabilizando mal el activo, como tal el edificio. No, cambió el uso. Por lo tanto, no es correcto que si ya no es propiedad planta de equipo, siga siendo o se siga reflejando en la contabilidad como propiedad planta de equipo. Recordemos el principio de fiabilidad. Si vamos y lo vemos como propiedad planta de equipo, pero en realidad no cumple los criterios para propiedad planta de equipo, pues sería un error, ¿cierto? Estaría mal contabilizado. Entonces, el hecho de que lo pase a lo que en realidad lo convirtió, que es una propiedad de inversión, un activo de inversión, eso es lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, el cambio que está haciendo en la contabilización, esa reclasificación, es correcto. Lo tiene que hacer. Ahora la pregunta, ese cambio está sucediendo en este momento, porque antes estaba diferente, porque su uso era diferente. Eso significa que cambió la decisión que tenía la empresa y que eso podría ser una estimación. Resulta que como no hay un juicio de valor, es decir, no hay un valor, no hay un tiempo de uso de vida útil o de aprovechamiento del activo, no se considera tácitamente una estimación. Porque ahí no hay un criterio, ¿cierto? No es un criterio, es una realidad. Las condiciones de la propia planta de equipo dice que lo use por más de un periodo, no lo destine para la venta o para ingresos comerciales y que obtenga un beneficio económico, ¿cierto? Y la propiedad de inversión dice lo contrario, son activos o mantenidos para la venta o con el fin de arrendarlos. En el momento que estaban contabilizados como propiedad planta de equipo, cumplían con los criterios, entonces estaba correcto. Cuando le cambio el uso, pues si no lo cambio contablemente, voy a cometer un error y no voy a representar fielmente la información, ¿cierto? Teniendo eso claro, no sería correcto decir que es un cambio en la política, porque la política contable no me va a cambiar. Es decir, las condiciones para una propiedad planta de equipo van a seguir siendo las mismas. Que no esté para la venta, que lo use por más de un periodo y que obtenga un beneficio económico futuro, ¿cierto? Entonces, como tal, la política contable de propiedad planta de equipo no me va a cambiar. Que el edificio ya no cumpla esa política es diferente, pero la política de la empresa de propiedad planta de equipo sigue siendo la misma, porque es lo que me dice la norma internacional. La política de propiedad de inversión, que lo tenga para la venta o que genere arrendamientos de ellos. Sigue siendo la política. No me afecta que mi decisión de uso sea diferente. Entonces, por esa razón, no es un cambio en política contable. Ahí en realidad lo que está sucediendo es un hecho económico, un registro contable. Y el hecho de que lo cambie de una cuenta a otra no significa un cambio en política o un cambio en una estimación. Si no hiciera ese cambio, si no hiciera esa reclasificación, me voy a enfrentar o a encontrar con un error. ¿Qué pasa con los errores? Los errores, cuando los detecto, los debemos corregir, que es los ejemplos que les dábamos la semana pasada de importancia relativa material o de fiabilidad. Si esta empresa, al cierre del año, donde ya no está usando el edificio como propiedad planta de equipo, sino que lo arrendó y está generando unos ingresos de sus arrendamientos, sigue contabilizando o sigue en sus activos mostrándolo como una propiedad planta de equipo, eso es un error. Y quien está firmando los estados financieros está diciendo que eso es correcto. ¿Qué está pasando entonces? Que no está cumpliendo con el principio de fiabilidad. Y que el hecho de que un edificio ya no sea propiedad planta de equipo, sino que sea para arrendar, y vamos a ponerle a esto un adorno, sea de 1.000 millones de pesos el valor de ese edificio, pues podría cambiar las decisiones de quien está leyendo los estados financieros, ¿cierto? Entonces, ya no nos enfrentamos frente a un cambio en política o una estimación, sino ante un posible error contable. Claro, hasta ahí el ejemplo. Sí, profe. Bueno, resulta que los errores tengo que corregirlos retroactivamente. Los errores los debo corregir hasta que yo sepa en dónde me equivoqué. Si vengo equivocándome hace 5 años, pues tengo que ir a corregir los 5 años anteriores. Si me estoy equivocando hace un mes, pues hace un mes. Si me estoy equivocando hace un día, hace un día. Si me estoy equivocando hace 10 años, me tengo que devolver 10 años. Los errores se deben corregir de manera retroactiva. Entonces vamos con la definición de política contable, estimación contable y error contable.
política y error, cambios en política o errores contables se deben aplicar retroactivamente. Cambios en estimaciones se deben aplicar prospectivamente. ¿Listo? Entonces vamos con este último ejemplo. Una entidad productora industrial adquirió el 2 de enero del 2015 una maquinaria cuya vida útil es de 8 años. Se utilizó el método de línea recta para depreciar dicho activo. En el año 2019, la gerencia tomó la decisión de cambiar el método de depreciación a unidades producidas. La razón para tal cambio es que el nuevo método permite distribuir el gasto por cada unidad producida. Esa decisión de cambiar el método de depreciación de línea recta a unidades producidas será un cambio en política contable, un cambio en una estimación o un error. Hay varios métodos para depreciar. Línea recta, unidades producidas, métodos decrecientes. Y esta empresa lo hacía siempre o desde el año 2015 con línea recta. En el año 2019 toma la decisión de cambiar y ya no lo quiere seguir haciendo bajo línea recta, sino que dice que unidades producidas. ¿Por qué? Porque permite que el gasto se distribuya de acuerdo a la unidad que se va produciendo con esa máquina. Eso quiere decir que está mostrando con mayor fiabilidad la información, porque ya no es a nivel general, sino con cada unidad que se produce. Eso será un cambio en la política, un error o una estimación. Profe, en cambio en la política. En la política, profe. De acuerdo. Dentro de las opciones que tiene la norma, están esas y cambia lo que había elegido, ¿cierto? Entonces, ese cambio en la política contable se debe hacer de manera retroactiva. ¿Desde qué año entonces lo tiene que hacer? Desde el 2019, porque es cuando decidieron cambiar el método. Solo te escuché la palabra método. Profe, desde el 2019, que es cuando cambian la política, que es cuando deciden cambiar la política. Pero si decimos que es retroactivo, pues me tengo que devolver. En el Se 2019 tiene que devolver desde el 2015. Exactamente. En el 2019 tomé la decisión, pero me tengo que devolver 2018, 2017, 2016 y 2015. Tengo que corregir los estados financieros e ir a calcular la depreciación, ya no por línea recta, sino por unidades producidas. Cambiar el registro contable y volver a generar los estados financieros. En el 2015, 2016, 2017 y 2018. Ya para el 2019, pues como estoy con el nuevo método, no tendría que hacer corrección. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque no es lo mismo comparar un activo depreciado con línea recta, que es en el 2018, versus el mismo activo en el 2019 con otro método de depreciación. Ahí eso no está siendo uniforme, no estoy comparando la misma información, las mismas bases o políticas de preparación de la información. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, entonces, muchachos, voy a subirles a plataforma la sección 8. Ya yo les di aquí la introducción. Ustedes pues la deben leer. Y hay un taller, el taller número 3, sobre cambios en políticas contables, o errores o estimaciones. Listo. Ese taller, la idea es que lo trabajen en el transcurso de la semana y la próxima semana, pues atendemos dudas o inquietudes y que podamos tener claro este concepto de dudas de cambio en políticas, estimaciones o errores, que es el nombre completo de la sección. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a hacer entonces
estos ejemplos ustedes allí. Y ya los socializamos. No me deja aquí mostrarla. Que no sé qué pasó aquí con la presentación. Profe, qué pena, tengo el internet muy malo. ¿Qué fue lo último que indicó? Estoy aquí organizando la presentación que no me deja mostrarles los ejemplos. Ya les comparto. Listo, profe. Me confirman por favor si ahí ven el ejemplo. Los dos ejercicios para que los revisemos y ya los socializamos. Si es el cambio de método de medición, ya se ve, profe. Listo, gracias. Vamos entonces por favor a trabajar estos dos ejercicios. Ya los socializamos. Vamos a definir entonces si es un cambio en estimación, un cambio en política o un error.
Hola chicos, entonces este primer ejemplo o ejercicio, cambio del método de medición posterior del costo al modelo de revaluación. ¿A qué pertenece? ¿Un cambio en política o en estimación? Política, profe. Política, profe. Correcto. ¿Y debemos hacer la aplicación retroactiva o prospectiva? Retroactivo. Retroactivo. Listo. Y en el segundo, entonces también es un método del cambio de método de medición posterior. Esta vez pasa del costo al modelo del valor razonable en activos de propiedades de inversión. Política con aplicación retroactiva. Sí, correcto. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, digamos que con esa introducción termino la primera parte de la clase y les queda entonces la tarea del taller número 3 y leer la sección 8 para nuestro próximo encuentro. A partir de este momento, chicos, pueden ingresar a plataforma eh, a resolver el parcial. Voy a traer en este momento la clase y tenemos entonces hasta las 9:30, tiempo que finaliza el encuentro, para